Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Espai Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrevista hablaremos de chamanismo, concretamente del chamanismo transcultural, con la experta Ariadna Prats. Bienvenidos y bienvenidas a una entrevista más, como siempre, con una entrevista interesante. Hoy de la mano de una gran amiga profesional de muchas terapias, pero sobre todo de este tema que vamos a hablar hoy. Vamos a dar la bienvenida a Ariadna Prats. Muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. Hola, gracias Eva. Muy contenta de estar aquí en este día. Muy bien, pues vamos a hablar del chamanismo. Antes de hablar de ese chamanismo, que estaba yo pensando qué creencias tenía yo sobre el chamanismo, hablando contigo previamente, la verdad es que se me han quitado muchos mitos. Pero quiero que conozcáis a Ariadna. Ariadna lleva es terapeuta holística desde el 2005, pasado por todo, por flores de Bach, por naturopatía, terapias manuales, espirituales, energéticas, de todo. Pero desde hace ya unos cuantos años se dedica al chamanismo. Y es de esto lo que ella nos va a traer hoy de Menorca, original de Barcelona, pero ella está en Menorca, que me gustaría un día ir a verla, por supuesto, para poder recibir una sesión suya, aunque ella nos va a develar cómo nos va a tratar, si queréis, en tema a distancia. Y bueno, Ariadna, yo me voy al tema como siempre. ¿Qué es el chamanismo? Porque claro, la mente se va a la naturaleza, a un señor con piel, a cantos, a tambor. ¿Qué es el chamanismo? Y si es lo que entendemos o lo que entiendo yo como chamanismo. Sí, hay una idea como muy mítica, así del chamán con plumas, que, bueno, evidentemente la cultura chamánica es muy ancestral y de ahí nos queda como esta idea que a veces nos ponen en las películas, pero en realidad, según mi punto de vista, como todos estamos profundamente conectados a la naturaleza. Sí es verdad que en los últimos siglos igual nos hemos alejado del entorno natural y nos hemos instalado en un entorno urbano que ha dificultado esta conexión, pero no nos podemos escapar porque, como bien sabes, tú que estás muy conectada a la acupuntura, al final somos los 4 elementos más el elemento espiritual, y entonces el chamanismo, yo diría que va a abarcar ese lado de la enfermedad o del desequilibrio o del malestar emocional, depende del caso para el que venga el cliente. Va a ir a buscar cuál es el origen. Por un lado, el origen espiritual. Cuando digo espiritual, quiero decir de reconexión con nuestra esencia. En qué momento nos hemos apartado de nuestro ser interno para dedicarnos a complacer a los demás o conseguir objetivos en esta sociedad y nos hemos apartado de lo que sería nuestra esencia más interna, más real, y ahí, por ahí se pueden dar muchos desequilibrios emocionales, físicos, mentales. Y por el otro lado también a equilibrar estos 4 elementos, ¿no? Porque ya sabemos que por nacimiento en una carta astral ya tenemos unos elementos normalmente más subidos que otros, pocas personas están realmente en equilibrio total, por tanto unas tendencias tanto físicas como mentales como emocionales. Entonces el chamanismo por ahí va detectando si la persona necesita una toma de tierra, que es lo más común, porque vivimos en una sociedad bastante mental, últimamente en la era de Acuario más, con lo bueno y con lo no tan bueno de esta nueva fase tan tecnológica. O si necesita reconectar con su lado emocional, el agua, con su entusiasmo y fuerza vital, el fuego, o con el aire, porque a lo mejor hay bloqueo mental, hay bloqueo de creencias, y por ahí diríamos que en una sociedad chamánica existiría el sanador, que sería el sanador más físico. Si, por ejemplo, un niño pequeño se cae
Y si hace daño una pierna, no va al chamán, va primero al sanador, que lo cure con sus plantas, con sus remedios físicos, pero luego este tipo de sociedades sí que acuden al chamán, que sería una persona puente entre la tierra y lo espiritual, porque si, por ejemplo, este niño pequeño en este accidente se ha asustado, por ejemplo, que no desarrolle un miedo a, pues, el objeto o la causa de este estrés. Pues en nuestra sociedad lo mismo, o sea, evidentemente si tienes algo muy físico tienes que ir al médico o al naturópata, pero después a ver por qué se me ha roto el menisco, por qué hay algo más detrás de cada desequilibrio, y por ahí una sesión chamánica es que pueden ocurrir muchas cosas, desde reconexión con los ancestros, como bien sabes, así con el tarot y constelaciones familiares, puede salir en una sesión chamánica algún conflicto con algún ancestro o estar siguiendo el patrón de un ancestro, hasta pues un trauma reciente o de infancia que bloquea un aspecto. Va a la parte espiritual o de alma de ese desequilibrio, que me gusta más llamarlo desequilibrio que enfermedad. Por ahí un poquito es eso, pero claro, los chamanes de hoy en día, aparte de que nos hemos formado con antropólogos que han captado toda esta esencia del chamanismo, pues tampoco somos personas que vamos por la calle con nuestras plumas, somos seres normales y corrientes que nos gusta abarcar el tema del alma o el tema de la esencia, ¿no? Y por ahí el chamanismo puede ayudar en eso. O sea, estás hablando de los 4 elementos, estás hablando de la naturaleza, como antes decías, la acupuntura, que los chinos desde hace ya varios siglos. En este canal tenemos una entrevista con Li Pin, una gran profesora acupuntora, que justo hablaba, me estabas diciendo lo del sanador y el chamán, porque ella hablaba que los chinos saben perfectamente cuándo ir al hospital de la ciencia actual y cuándo tenía que ir a la tradicional. Sabían perfectamente, y también me ha hecho como, bueno, gracia, ¿no? Lo de los ancestros, ya que hemos hecho tarot y constelaciones, tú que tenías tanta pasión por las constelaciones, cómo has podido casar todo eso. También tengo que decir que, ya que tiene tantos años de experiencia, en algún momento u otro, cómo no va a aplicar algo que ya sabe de otra técnica. O sea, que he entendido esta conexión con los elementos. Nosotros somos elementos, la Ayurveda trabaja con los elementos, la medicina china y esas medicinas ancestrales, ¿no? A mí me gustaría saber, ya que hemos hecho esta conexión con los conceptos generales del chamanismo y la actual, es qué diferentes chamanismo, así como de otras terapias, vemos diferentes líneas. ¿El chamanismo es todos hacen un tipo de chamanismo o hay diversidad en este sentido? Sí, mira, ahí a mí lo que me pasaba es que tenía cierta reticencia porque también veía el chamanismo como algo así muy, muy como fuera de nuestra sociedad, y por ahí quería profundizar en este tema, sentía como esta llamada, pero a la vez no me quería meter mucho en un chamanismo que fuera muy cultural. Entonces diría que hay varias líneas de chamanismo culturales, en las cuales uno va a conocer el chamán al lugar, a Perú, a México, a Sudáfrica, donde se encuentre este chamán, o a hoy día, como ya a los chamanes también les gusta coger el avión y moverse, pues acuden a las ciudades. En este caso hay como una apertura, como también ocurrió hace años con el Reiki, que han sido técnicas que se han escondido muchísimo del hombre blanco por peligro a que machacaran su cultura, pero que estos chamanes hoy en día han sentido la necesidad, son muy mayores, y sentían la necesidad de no morir con todo este conocimiento y sí, ya tener una confianza en Occidente para transmitir este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces tú te encuentras con líneas de chamanismo que son muy culturales. A mí me apetecía muchísimo más, por cómo soy, porque vivo en Menorca, en un pueblito de 7.000 habitantes, donde me vienen señoras de todo tipo, niños, todo tipo de personas, y no me quería poner muy allí, muy con las plumas. Sí. Y entonces, como conecté muchísimo, yo tengo un papá que es médico, entonces me gusta muchísimo la ciencia y la antropología. De hecho, empecé a estudiar antropología cuando estaba en Barcelona, entonces conecté muy rápidamente, solamente ponerme a buscar chamanismo cuando me agarró la inquietud, con lo que es el chamanismo transcultural.
Todo esto viene de un antropólogo americano, norteamericano, que se llama Michael Harner, y él tuvo el encargo de estuvo 30 años con diferentes culturas chamánicas, aprendiendo de cada chamán. Al final era una persona que estaba tantos años y le agarraban tanta confianza que acababa siendo iniciado pues, en cada uno de estos chamanismos, y se empezó a dar cuenta que había cosas que todos tenían en común, ¿no? Así como, por ejemplo, a veces el chamanismo también lo relacionamos mucho con las plantas de poder, el peyote, la ayahuasca, el bufo, todas estas técnicas. Por ejemplo, esto no es algo común. La mayoría de chamanes del mundo no utilizan plantas alucinógenas. Por tanto, no es un rasgo común a todo el chamanismo. Pero, sin embargo, los cantos, o sea, las maracas, el tambor, porque hacen un sonido repetitivo que ayuda a conectar al cliente con la parte subconsciente. Eso sí que todos utilizan este tipo de instrumentos, no tanto para hacer música, sino como para inducir a un estado de conciencia. Por ejemplo, recuperación de animal de poder, también es una técnica que se da en todos los chamanismos del mundo, porque claro, nosotros sí que estamos más alejados de la naturaleza, pero los chamanes consideran que que todo tiene alma, el reino animal, el reino vegetal, aparte de los hombres y mujeres. Entonces, los animales se considera que se reencarnan muchas veces como tigre, por ejemplo, un tigre va repitiendo sus vidas como tigre hasta ser un guía espiritual. Llega un momento que no se reencarna más y se queda en el plano como guía espiritual. Así como nosotros tenemos Buda, Jesucristo, María Magdalena, entonces ellos consideran que los animales también hacen ese proceso. Entonces, cuando en una sesión chamánica te recuperan un animal de poder, te están recuperando una energía que necesitas, que te da esa especie en concreto, pues, no sé, dirección, valentía, calma, lo que sea, que tenga ese animal como especie, pero luego es un animal en concreto, o sea, es un animal, un guía espiritual que te acompañará siempre que tú lo aceptes, si lo quieras, en tus meditaciones, en tu día a día para desarrollar esta habilidad que él te va a entregar. Hay otras técnicas que son comunes, por ejemplo, la recuperación de alma. En el chamanismo se ve el alma. Una cosa es el espíritu, que siempre se mantiene conectado con el gran espíritu, con Dios, con el universo, pero luego el alma se considera que un alma se va reencarnando en cada vida para hacer un aprendizaje, porque con una sola vida no nos basta, entonces tú te vas reencarnando en varias vidas como alma, y ese alma sí que si ha sufrido un shock importante, emocional o físico o mental, en esta vida o en otras, puede provocar en ti que tu alma como tal, como que se desfragmente y pierdas poder. Es como le llaman desfragmentación del alma, y es aquello de que va pasando tu vida y tenías mucha fuerza cuando eras una niña o un niño, y de repente hay personitas que por su camino de vida les han sucedido cosas, no han acudido a terapia, etcétera, y a lo mejor tienes 40 años y estás en una depresión, no tienes poder, no sabes. Entonces, por ahí lo primero que haría el chamán es una recuperación de alma, a ver, eh, es como que ese trocito de tu alma se quedó enganchada en ese lugar, en esa experiencia, y está desenganchada de tu fuerza vital. Se perdió ahí, en el lugar. Realmente ellos consideran que está en ese lugar, ahí aún. Entonces la van a recuperar y te la entregan, ¿no? Es muy bonito, es un proceso muy bonito que la persona suele recibir. Sí que es verdad que hay sesiones que son como más de tranquilidad y te reconectan con el universo y son como más de aportarte calma y poder. Otras que se te despiertan ahí cositas y que son un poquito más difíciles de transitar, pero por ahí está el chamán para recoger, para abrazar, para sostener la energía de la persona que está en el proceso. Entonces entiendo que el tipo de chamanismo que haces, que has dicho que el tema de las plantas no todos los chamanes lo utilizan, sin embargo me ha hecho mucha gracia esto de los animalitos, porque es muy típico en muchas películas que hemos visto, reportajes sobre los chamanes con estos animales que me venía, y me ha hecho mucha gracia porque estamos hablando de arquetipos, ¿no? Lo mismo que las cartas del tarot, es el inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, ¿no? Como hay arquetipos de la princesa, de la madre, del padre, de la bruja, etcétera, etcétera. Y justamente
El chamanismo lo recoge desde los animalitos. Me ha hecho gracia también, bueno, gracia, me ha recordado lo de la fragmentación, que recuerda mucho a la cábala, y que de alguna manera el chamán hace de guía en todos esos aspectos para poder hacer que, ¿no?, se reconecte con ese alma y, por supuesto, alargando el espíritu. Sí, ahí quiero aclarar que el chamán en realidad es una persona intuitiva, como cuando hacemos el tarot, otras técnicas, que lo que hace es conectar con sus guías espirituales y sus animales de poder que le ayudan a hacer la sanación. Entonces tú estás como en un estado neutro con la persona en la camilla y por ahí te van llegando los mensajes que con el tiempo aprendes a escuchar y a confiar en tu intuición, y entonces pues por ahí te dicen recupérale un animal de poder que lo necesita, o necesita esta persona una recuperación de alma, ¿no? Mira, con esto de los animales tenemos una reminiscencia súper bonita, que cuando los niños son pequeños todos les regalamos el osito, el lobo. Sí que existe el perrito y el gatito, pero fíjate que muchas veces son animales salvajes. Mi hija tiene una serpiente enorme desde que es muy pequeñita, que no sé ni dónde la sacamos y le encantó. Y es como les damos esa energía a la hora de ir a dormir para que se sientan acompañados y se sientan que tienen esa fuerza de ese animal. Y eso es una reminiscencia chamánica. Imagínate en nuestros días, porque cuando un niño pequeño nace en una sociedad chamánica, lo primero, el chamán, bueno, va, es la partera o la sanadora que ayuda a nacer el bebé, por supuesto, y luego está el chamán ahí atrás en plan, ¿viene o no viene con su animal ayudante? Porque si no viene con su animal, se lo entrega rápidamente para que esté protegido en la selva. Es todo así como muy de cuento, pero en mi opinión, cuando una cosa perdura tanto en el tiempo, es por algo. Y entonces es por algo que regalamos estos animales, que al menos en mi época, pues era un osito grande, ¿no? Sí, sí, Entonces, es que en realidad eso permanece. La naturaleza siempre permanece porque esa naturaleza, como has dicho, los elementos están en nosotros. Entonces, Ariadna, cuando estás en un pueblecito, bueno, no sé, 6.000, 7.000 habitantes, y de repente tú que has tenido, no lo he dicho antes, pero tú has tenido una arbolistería muchísimos años, donde has practicado o has trabajado de terapeuta y has guiado a tantas personas con las plantas, de repente y desde hace muy poquito dejaste la arbolistería para dedicarte a esto. Pero yo te veo allí haciendo tus cositas y dice, no, yo hago chamanismo. Entonces, ¿cómo reacciona? Primero, ¿cómo reaccionan las personas del lugar? Y segundo, ¿qué tipo de personas vienen a verte? Y cómo se animan a ir a tu sesión. ¿Qué haces en esa sesión? ¿No? Son muchas preguntas en una. bueno, a mí me hace gracia porque, bueno, claro, a ver, en mí confían porque eso, llevaba 17 años pues con las infusiones, luego con el Reiki, y poco a poco la sociedad también se está abriendo mucho mentalmente. Para mí la franja de edad más complicada es la que vivió la era macrotecnológica, quizá la edad de mis padres, que es decir, las abuelitas están muy conectadas todavía y confían muchísimo en su intuición, en los abuelitos, en que, uy, a mí este lugar no me hace gracia, no voy. Están los más ancianos. Luego está la franja que vivieron todo el boom de la medicina, con todo mi respeto, muy necesaria, pero también que bloqueó muchísimo la intuición de las personas porque parecía que el señor de bata blanca sabía todo sobre nuestra sanación y los demás no sabíamos nada. Y por ahí, según qué franja le cuesta, aunque luego se entregan, porque esta curiosidad es que venimos de esto, es que están nuestros genes, es como nuestra parte más antigua. Entonces, aparte que yo creo que hemos vivido muchas vidas, entonces hemos vivido seguro en sociedades más conectadas con la naturaleza, chamánicas o lo que sea, a la gente le despierta. Y luego las generaciones jóvenes no tienen ningún problema, porque, bueno, ya todo esto ya lo han vivido, su mamá se inició al Reiki, su tía sabe de plantas, ya hay un desbloqueo. Hombre, yo depende de con qué persona, a ver, lo que sí que acuden es gente que crea en el alma, porque si tú solo crees que tienes un cuerpo, por ahí no van a venir, pero es que tampoco lo voy a ofrecer. Yo ya cuando lo ofrezco veo una abertura, al menos a creer que tenemos varios cuerpos y no solo lo que estamos viendo, esta punta de iceberg, ¿no? También tenemos otros campos y por ahí la gente que puede detectar otros campos,
a lo mejor no sabe muy bien qué es el campo emocional, qué es el espiritual, pero ahí se lo explicas un poquito al inicio de la sesión, ya puedes captar si puede haber una abertura. Luego lo ofreces y si ya no hay una recepción, no sigues insistiendo. Yo la verdad, cuando tenía el herbolario, entraba mucha gente, pero solo sentía decírselo a una o dos personas, a lo mejor por día, por lo que me estaban contando, o ya les había tratado desde otros planos y no había un avance, y no habíamos tocado el de alma o el espiritual, habíamos tratado un poquito el emocional, con flores, el físico, y por ahí no había un avance, entonces hay algo más. Para mí es el origen. Ahora, claro, yo empecé con la alimentación, las vitaminas, los minerales, luego llegué a todo el tema del campo emocional, luego al campo energético con el Reiki, y ahora me doy cuenta que está todo en las creencias. Por eso el tarot y, claro, desde ahí el chamanismo. Claro, o sea, también es eso, es como conectar qué campo está afectando más y bloqueando más a los demás. Que yo en una sesión chamánica puedo dar también una homeopatía o algo del herbolario físico y ese es es que, mira, yo cuando entré, hice mis pinitos con la kinesiología, me di cuenta de una cosa muy interesante que es, hay varios campos, estos que estamos hablando, y no siempre el campo emocional se trata desde el campo emocional, sino que a lo mejor tienes que recurrir a otro campo para llegar allí. Entonces es como... Sí, sí, Intento... está claro. O sea, que normalmente te venían a tu consulta porque ya te conocían de muchos años, de esa confianza que te daban a través de otras terapias y porque le estabas aconsejando unas hierbas adecuadas para lo que ellos tenían, y cuando ya tenían esa apertura, tú, pues eso, tú lo podías ofrecer. Esto me pasa a mí también, ¿no? Cuando viene por una parte física, no están muy abiertos a otra cosa, aunque tú estás viendo. Aunque, como también has dicho, y me parece muy interesante lo que has dicho en el sentido de tienen un campo, un desequilibrio y se puede entrar por otro, ¿no? Y esto, cuando llevas tantos años, lo sabes. Cuando eres más novata, te quedas con lo que has aprendido. O sea que también te felicito porque el haber llegado al chamanismo desde Menorca, desde esa ciudad, y que lo hayas implantado entre comillas, pues la verdad que hay que felicitarte, y la gente yo sé que contenta. Además, chamanismo-menorca.com es donde podéis encontrar un poquito más de información, y luego ya os diré que debajo de este vídeo pues están todos sus contactos. A mí me gustaría yo llego a tu consulta, yo estoy abiertísima a que me haga chamanismo. Yo tengo unos miedos terribles, Ariadna, tengo unos miedos y digo, yo quiero hacerme chamanismo, me llene la llamada, me ha gustado lo que me has explicado, yo entro en consulta y ¿qué me encuentro? ¿Qué me haces? Bueno, hay una camilla muy cómoda, luego hay una mesita y ahí primero nos sentamos, me explicas qué es lo que te está bloqueando, dónde crees que estás eh, impedida en tu evolución o cuál es mm, sea emocional, sea físico, hablamos de la historia por la que has llegado. Yo uso, primero que nada, con kinesiología testamos las esencias de Menorca y de Baleares, de un fitoterapeuta espectacular, que es Marc Moll, que él hizo las esencias florales de Menorca y de las Islas Baleares. Y luego las esencias australianas de Bush, del bosque de Bush en Australia, de Ian White, son brutales, ¿no? Entonces, por eso hacemos el testaje, que la persona ya se queda un poquito así sorprendida, porque hay, por ejemplo, australianas hay 64, que tengo las cartitas, y ellos eligen como en el tarot un par de cartas de ahí sin verlas. Y también yo testo en kinesiología las de Menorca y Baleares. Y ya cuando miramos lo que ha salido, ya es sorprendente cómo las esencias ya están hablando de a dónde tenemos que ir. Entonces, el segundo paso, la persona se estira en la camilla y allí hacemos primero una reconexión, como un centramiento, pero estirados, ¿no? Con la tierra, con los elementos. Y ahí yo ya me entrego a mis espíritus y les pido guía y qué hay que hacer con esa persona. Y ahí empieza la sesión. Y en eso sí que cuanto más neutra esté yo y menos intervenga mi ego de querer curar, de querer sanar, de querer ayudar, de todo esto que tenemos las personas que nos dedicamos a terapia, cuanto más neutra y más escuchando esté, en neutralidad, porque
También es verdad que empiezo con unos minutos de cráneo sacral, de terapia cráneo sacral, que me ayuda a centrarme a mí, al otro, a relajarse, a que no esté tan mental. Y ahí ya el cráneo sacral te obliga a estar tanto en la escucha, es que tienes que estar en la escucha. Entonces, en esa escucha sí que llamo en voz alta a mis guías. Me parece muy importante reconocer que no es un trabajo propio, que es un trabajo guiado. Invoco a mis guías, a quien sienta, porque en cada persona siento que tienen que acudir guías diferentes. Y ahí empezamos la sesión. Y a veces toco, a veces no toco, a veces estoy más lejos, a veces no tengo suficiente espacio porque el campo mental es enorme, te tienes que situar a 3 metros de la persona. Intento trabajar como puedo, la sala está bien. Y luego, bueno, está el cuenco tibetano, el palo de lluvia, porque claro, si una persona necesita fluidez, no es lo mismo que le digas, aunque sea con voz suave, mira, necesitas fluir un poquito más con las aguas de tu interior y drenar tus riñones y tal, que no que agarres un palo de lluvia, que es puro sonido de agua, y la persona lo escuche. Y al escuchar el palo de lluvia ya reconectas con el elemento agua. Es eso lo que me gusta del chamanismo, que no hay más, es más de cantar, de música y luego de, claro, si de repente hay un bloqueo y empiezas a trabajar energéticamente el bloqueo, puede salir de todo. Es que puede salir que la persona se acuerde de algo de la niñez y por ahí les digo, les invito a que si sienten que tienen que llorar, que lloren, si tienen que reír, que rían, si tienen que comentar algo que les está rondando, que lo hagan y a lo mejor sale, o a lo mejor empiezo a canalizar un ancestro, las palabras de una abuela, de un abuelo, que están conectados a esa persona, es que no lo sé. Puede pasar de todo. Mira, el caso más divertido para explicar, porque a veces es un ejemplo, una vez estaba tratando a un chico, es que me acordaré toda la vida, es un ejemplo muy interesante. Estaba tratando a un chico y de repente mis guías me dicen, maulla como un gato. Y yo, como que maulla como un gato. En plan, este chico se va a levantar de aquí, se va a ir y va a decir, esta está loca. Y yo, y además, o sea, ¿cómo voy a maullar bien como un gato? Bueno, pues me puse a maullar como un gato, como pude. Y el chico, yo veía que se escapaba una lagrimita. Y bueno, claro, esperamos al final de la sesión y tal. Y al terminar me dice, mira, de todo lo que hemos hecho, lo que me ha dejado mejor es cuando has empezado a maullar como un gato. Dice, porque yo hace 2 semanas he perdido a mi gata y no sé si está viva, si estaba muerta, si la habían atropellado. Y al oírte, sé que ella está bien, que ya no le toca estar conmigo, que ha elegido estar en otro lugar, pero sé que está bien. Y esto es lo que me ha dejado más tranquilo de todo. Entonces no podemos juzgar lo que nos sale en una sesión, porque ya cuando lo he hecho, cuando me he puesto a juzgar y no he hecho lo que se me ha pedido, te duele el cuello, se te queda en la cabeza, maulla como un gato, y hasta que no maullas como un gato, aquello no para, ¿sabes? Entonces es como, vale, me entrego a lo que sea, y desde ahí puede salir de todo. Es que hay Entonces, muchas... entiendo, Ariadna, has hablado de cuencos, del paro de lluvia, etcétera. Entonces, me está como viniendo a la cabeza otras grupos, etnias que utilizan mucho la música para el trance. No sé si es que quieres un poquito, no solo relajarse, que llevar un poquito de trance a la persona, no solo a ti misma, porque Sí, a los ella dos. te comenta su experiencia también. Sí, lo que se busca es un viaje chamánico de ambos. Entonces, como estamos entrando en el campo espiritual, eh, lo mejor es entrar desde la naturaleza, como cuando hacemos una meditación. Entonces, la persona entra en su historia. Es como este estado, creo que es el beta, en que estás entre, o el gamma, no sé por ahí, que estás entre la vigilia, como cuando te despiertas o cuando estás a punto de dormirte, que no estás ni despierto ni durmiendo, ¿no? Y la persona se mantiene ahí. Eso es lo que hace el tambor y las maracas con su sonido repetitivo, que le sirve al chamán para entrar en su trance y a la persona. Trance entendido como este estado, no que nos volvamos todos locos. Entonces, ahí la persona está más receptiva a su campo espiritual y tú también al suyo, porque la idea es que el chamán entra en el campo espiritual del otro. Ahí se producen sincronicidades muy alucinantes. Por ejemplo, cuando recuperas un animal de poder, mira, que hay animales y animales y animales en la naturaleza, porque hay muchos, ¿no? Y bueno, también hace no mucho el caso de una chica que me salió que tenía que recuperar una jirafa. Una jirafa era la primera vez que salía.
Es que puede salir de todo, un escarabajo, cualquier tipo de animal. Imaginaros la cantidad de animales que hay en la naturaleza. Y recuperas esa jirafa, tú no lo hablas, o sea, tú vas a su mundo espiritual, localizas la jirafa, es como que la agarras, le pides permiso, lógicamente, le pides si este animal es para ella, te responden, la agarras y se la entregas en el chakra corazón y en el chakra, séptimo chakra. Ahí sí que a la hora de la entrega le dices, te entrego esta jirafa y a lo mejor no sale nada más, o para que te ayude en tal y tal aspecto de tu vida, ¿no? Y te puedes creer que en muchas ocasiones la persona ha visualizado, o porque tiene ya una conexión con ese animal, ya le gustaba de pequeña o no, ha visualizado el mismo animal, que entonces al terminar te lo comenta y claro, se nos ponen los pelos de gallina A las tanto dos. al paciente como a ti, porque es como, wow, con la de animales, esto es cierto. A ver, yo también tengo mis dudas, soy occidental y a veces dices, wow, ¿no? Y estas cosas te ayudan a decir sí, o sea, porque nos negamos tanto a todo esto, ¿no? Porque Entonces, cuando has terminado la sesión, ¿esa sesión se tiene que digerir o es como que tienes que decir, bueno, pues dentro de 2 semanas, 3 semanas, esto va por tiempos que tú das o porque lo que te llega o simplemente que se tiene que integrar la información? ¿Cómo va las visitas del bueno, chamanismo? normalmente las sesiones chamánicas tardan un poquito en repetirse porque son muy profundas, hay como una reconexión, creo, profunda. Lo que sí que al dar las esencias que han salido al principio, por eso me gusta el tema de esencias, la persona va tomando, que le duran 2, 3 semanas, más o menos, y por ahí yo cuando la gente se engancha mucho ya freno, porque es que es como bajar a un nivel de profundidad respecto al que estabas, sea el que sea el nivel espiritual en el que estabas, si tú da igual en el nivel que estés, una sesión chamánica te hace profundizar de nivel y ahí hay un montón de cosas por explorar que van pasando a través de los sueños, a través de que de repente se desbloquea una situación que no es al día siguiente, requiere su tiempo y lógicamente la persona tiene que poner, no es un milagro, tiene que poner su esfuerzo en decir, un momento, estoy volviendo a reconectar con ese patrón y yo en la sesión chamánica vi que esto venía de mi abuela. Bueno, pues no lo necesito ya en mi vida, voy a decir que no. O sea, hay un esfuerzo lógico del paciente, eso en todas las sesiones. Y normalmente no se repite, no hay, sí que vuelve la persona, pero no es cada semana ni cada mes. En mi experiencia vuelven a venir cuando necesitan, a no ser que haya un proceso como más fibromialgia, cosas más concretas, pero que ahí yo tengo que abordar desde no solo el chamanismo, sino otros aspectos. Entonces vuelven, pero no por el chamanismo, sino ya se ha sanado la parte más espiritual y tenemos que ir a otros planos. Entonces, Ariadna, se tiene que ir a Menorca, los que viven en Menorca, y yo sí voy de vacaciones, está Estás claro. invitadísima. Pero si no puedo ir, ¿qué hago? ¿Realmente haces la visita online? Que todos hemos como hecho un esfuerzo. Yo era impensable hacer mi trabajo. La acupuntura hasta ahora no, el shiatsu tampoco, pero hay otras cosas que sí. Entonces, ¿puedes atender a alguien? ¿Te ha pasado que alguien te ha llamado y tú lo has atendido online? Sí, sí, mira, para mí también fue sorprendente. Cuando haces estos cursos, tú ya sabes que siempre todo esto se puede hacer online, pero bueno, estaba antes del confinamiento, prácticamente todos estábamos en el presencial. Y con el confinamiento y tal, que yo seguí, siempre estoy en formación, pues chicas de la formación que eran compañeras, yo quiero hacerme una sesión chamánica contigo, de una chica mexicana concretamente, yo le decía, pero mujer, si ahí en México debe haber 50 chamanes interesantes. No, los de mi pueblo no me gustan, me gusta tu energía y tal. Y ahí empecé. Y claro, es curioso, la persona, o sea, estás con el ordenador, la persona está tumbada en su cama, se tiene camilla, camilla, que normalmente es la cama o el sofá, y claro, te escuchan, o sea, tú estás yo conecto, yo me pongo en la camilla como si tuviera a la persona, invoco a la persona con su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, y para mí es como si estuviera en camilla, y empiezo a trabajar como si la persona estuviera en camilla. Y el otro, que está tumbado recibiendo a través de la pantalla de ordenador, pero claro, con los ojos cerrados y en su proceso, y yo pensaba, ostras, pero van a escuchar bien el cuenco, o bueno, mis dudas, ¿no? Y pues funciona porque después al terminar hemos sentido los bloqueos en los mismos chakras, visualizaciones parecidas de lo que estaba ocurriendo, entonces funciona. Mi recomendación es acudir a alguien local,
a no ser que no te guste nada, por la experiencia en sí, que es presencial. Así como con el tarot y constelaciones, pues me encuentro muy cómoda en el online, porque hablas más de información. En una sesión chamánica es como muy de los sentidos. Funcionar funciona, o sea, no, eso seguro, pero bueno, yo recomiendo que se pueda hacer presencial si hay alguien en tu localidad que te gusta, que te atrae, que te vibra. Tenemos que decir que debajo de este vídeo tenéis su contacto por si queréis, por supuesto, preguntarle o quedar con ella por si os ha quedado alguna duda. Chamanismo-menorca.com es donde vais a encontrar algún aspecto un poquito más sobre el chamanismo, pero a mí me gustaría preguntarte, hemos hablado de los elementos, de los diferentes tipos, cómo haces la visita. Si tú crees que en el tiempo, y ha prevalecido en el tiempo el chamanismo, ¿ves que se vuelva a girar el chamanismo, que vaya hacia otra cosa, va a dar un paso más el chamanismo? Tú como terapeuta y la experiencia que llevas como terapeuta, ¿cómo lo ves? Bueno, el chamanismo yo creo que es más necesario que nunca porque todos necesitamos reconectar con la naturaleza, nos lo ha demostrado el confinamiento, o sea, el deseo de todos era pasear con el perro en el campo. Y en ese sentido creo que es más importante que nunca porque nos hemos alejado mucho. Se está haciendo muchísimos experimentos con las plantas de poder a nivel psicodélico. Yo tengo que decir que las he tomado como viaje espiritual para abrir puertas y después yo saberlas abrir en meditación. O sea, no como ahora voy a hacer cada semana esto, sino como una manera de decir, bueno, yo soy consciente de mis límites, voy a tomar esta planta de poder con la intención de abrir mi campo mental y espiritual y poder entrar en puertas que todavía no he entrado. De hecho, gracias a estas plantas es que primero hice Reiki y luego chamanismo, porque me indicaron este camino. Y por ahí uno puede explorar también, y allí la medicina, hay médicos ya que están estudiando mucho el tema psicodélico, que ya se había empezado con el LSD y justo se había parado porque era muy revolucionario. La gente estaba sanando a veces de enfermedades muy antiguas mentales y no interesaba en ese momento, bueno, esa es mi opinión. Y por ahí hay todo un estudio. Y luego la gente, te digo, o sea, es que a mí me viene la gente, cuanto más mental y más de la ciudad son y más tal, más necesitan. Aquí en Menorca, en realidad, todo el mundo se va a pasear con los pies descalzos a la playa, día sí, día no, y por ahí, o sea, mis clientes son mitad gente local, luego hay gente que viene de las ciudades que se ha quedado a vivir como yo, ¿no? Como dice en su momento, y luego hay toda la gente que viene en verano, que es que lo... Mira, tengo una familia, por ejemplo, que son muy majos, franceses, que empezó viniendo la madre, ¿no? La mujer. Normalmente las mujeres siempre están más conectadas a la naturaleza, están más abiertas. Entonces, con el amor a todos los hombres que también están en el camino, ¿eh? Pero hablo en rasgos generales. Entonces, vino la madre, le encantó. Al año siguiente, como tienen casa en Menorca, vino ella y vino la pareja, les encantó. Y ahora ya siempre cuando llegan a Menorca, vienen ella, el marido y luego las dos hijas. Empiezan así las vacaciones. Claro, las 3 semanas que luego están, pues hombre, pues ya se reconectan solo llegar. Ya luego disfrutan, están en familia, digo, porque además una hija viene de Nueva York, la otra de Berlín. Es como, qué guay, ¿no? Esta familia, ¿no? Es como qué nivel de conciencia. Y bueno, o sea, más allá de que lo necesiten más o menos cada uno en su momento, hacen este acto como para empezar bien Entonces, yo creo que sí que va a haber cada vez más abertura y cada vez se va a Va a ver seguir y va a menos como seguir, algo o sea que esto no va menos, sino al contrario, va más. Los pasos del chamanismo, por lo que estás diciendo, va más, ¿no? Luego el tema de las mujeres cíclicas, del ciclo de las mujeres, que claro, el chamanismo te conecta un montón con la luna, con los ciclos lunares, en hombres y en mujeres, pero romper todos estos patrones de pensamiento lineales, no cuadrados, entonces pues reconectar con el ciclo,
el ciclo de la luna, ¿no? Que es el ciclo. Entonces, claro, hay muchos campos, o sea, hay chamanitas y chamanitos que están dedicando a los ciclos menstruales, a ayudar a mujeres a reconectar con el poder femenino. Sí que hay como tendencias. Yo no me he encerrado en ninguna línea porque yo es que como mi interés es sanar a quien venga, a mí, pues primero a mí, o sea, primero a mí. Entonces yo hago mi proceso y entonces luego me encuentro que en ese proceso pues hay gente que pica la puerta y desde ahí digo, con tarot, con chamanismo, por intuición. Pero Depende el cuerpo que tenga que sanar, depende la capa, depende el nivel de conciencia, supongo que Por eso, en realidad, nos hemos formado en tantas disciplinas. Es nuestro alma que ha querido buscar. Otras personas pues se dedican a dos o tres diferentes, porque normalmente es raro que un terapeuta haya solo hecho una cosa, realmente. Es muy raro y como tú dices, las mujeres son las primeras que están en consulta, haciendo yoga, haciendo qigong, haciendo chamanismo, haciendo todas estas técnicas. O sea que, Ariadna, ¿qué dirías que no te he preguntado? Porque para mí creo que si una persona ve esta entrevista, creo que hemos explicado lo más importante. Creo, vaya, esto podríamos estar hablando horas incluso de anécdotas por tu parte. Pero, ¿qué dirías que no te he preguntado y aquí en esta entrevista tiene que quedar claro sobre el chamanismo? No sé si por alguna creencia, porque alguna persona, alguien te ha dicho esto, no, no sé qué, no sé cuánto, y además tú que vienes con esa línea científica, ¿no? De la familia, ¿qué dirías a las personas que nos están viendo en cuanto al chamanismo? Que quede claro y conciso en tus palabras. bueno, yo les diría que se conecten con su intuición y que lo sientan. Si sienten que no, es que no, y si sienten que sí, es que sí. O sea, que si de repente por ahí conocen a, a una persona que practica el chamanismo, ahí no te lo he comentado, pero somos practicantes chamánicos de un chamán. Son palabras mayores y normalmente los que trabajamos con chamanismo nos definimos como trabajadores chamánicos o practicantes chamánicos. Bueno, es igual, es un... Bueno, Pero está sí, bien que digas, perdón, sí. practicantes chamánicos, que quede y que conste en acta. Hemos hablado de chamanismo, chamán, O pero nos facilitadores faltaba esto, nos faltaba. chamánicos, sí, facilitadores chamánicos. Sí, porque si tú, yo nunca me presentaría, hola, me llamo Ariadna y soy chamana. Es que es como ya te echa para atrás. También tengo que decir que en las sociedades chamánicas, el chamán es una persona muy normal y corriente. Todo esto de las plumas, de verdad que es muy de las películas o en ciertas sociedades, porque en muchas el chamán es una persona que de día, por ejemplo, por la mañana, está con su familia recogiendo el maíz y por la noche, por línea ancestral o porque ha sido elegido por el chamán anterior, se le han enseñado los conocimientos y por la noche, que es normalmente cuando el chamán está, bueno, en el mundo de la noche, que el mundo de lo invisible, por ahí ayudaba a las personas de la tribu a cambio de 2 gallinas, 3, es decir, no, pocos chamanes se han dedicado al chamanismo exclusivamente, han tenido otra profesión y el chamanismo. Comentando esto de las personas que se acercan y no lo conocen, pues mira, justamente lo que decíamos, mi padre el otro día estaba en Menorca todo el mes, mis padres han estado por aquí y se tuvo que ir a Madrid a hacer una reunión 3 días de su trabajo de médico y conoció, me dice, volvió, dice, he conocido a un médico mexicano que es muy interesante porque es médico y es chamán. Entonces, es chamán porque su padre era chamán, entonces él, claro, quiso llevar todo esto al campo médico, se está volviendo loco porque está intentando saber por qué una cremita que utilizaba su padre en casos de un no sé qué tipo de cáncer, me contó, páncreas, no sé qué. Bueno, no sé qué pasaba con esa crema que es miraculosa, porque seguramente es de una planta de la selva de ahí que tiene sus propiedades. Y este hombre, su papá, lo usaba y le iba bien para un montón de dolencias. Entonces, el hijo se ha hecho médico y va a trabajar en conjunto con el laboratorio de mi padre para analizar qué tiene esa crema. Y han empezado, y se están volviendo locos porque intentan localizar el principio activo. Y yo le digo, bueno, pero es que la planta tiene un alma, es que a lo mejor hay que aplicar la planta entera. Esto es una discusión muy de médico y naturópata. La diferencia entre un médico o la farmacia y la naturopatía, la naturopatía usa la planta entera porque en ella hay toda la sinergia de elementos y la medicina dice,
bueno, pues esta planta curará por este principio activo. Entonces lo intentan sintetizar, lo ponen a máxima potencia, que a veces es contraproducente, y luego no hace nada. Entonces es como, pero dejar la naturaleza, que ya Dios o el universo nos ha entregado esa planta para eso, es su función. Entonces es como intentemos unir las dos cosas porque no son incompatibles. Y si una persona tiene que seguir un tratamiento oncológico porque lo quiere seguir y está en su derecho y confía en ello y él cree que eso es lo que le va a curar, es perfecto. Pero bueno, hay una parte de emocional, de espiritual, que puede tratar una persona que practica el chamanismo. Entonces, no nos cerremos y si por intuición lo sientes, oyente que me estás escuchando, pues pruébalo. Al final, daño como en todas las profesiones. Daño físico seguro que no. Que te coman la cabeza puede pasar, pero eso en todas las profesiones. O sea, te puedes encontrar un buen carpintero, un mal carpintero, te puedes encontrar un buen acupuntor, un mal acupuntor y así en todas las profesiones. Entonces sí, a veces se dice, claro, es que en lo espiritual hay mucho engaño. Digo, pues que en todas. O sea, a veces he tenido que localizar a 3 lampistas hasta que el tercero me lo ha hecho bien. Entonces, no nos cerremos. Y si lo sentimos desde el corazón, pues lo probamos, que no, lo máximo es que no nos va a hacer nada, no hay ningún peligro. Me ha gustado mucho este apunte porque ha salido mucho en las entrevistas de este canal, la conexión de la ciencia y que este hijo de un chamán y chamán quiera dar un poquito más para sobre todo no se quede algo como algo local en su ciudad o alrededores, sino que esto se expanda por todo el mundo. Él seguramente va a venir a eso. A poder compartirlo con el mundo. No lo sé si esto es así. Me da un poco de miedo eso. Bueno, porque por los laboratorios, no lo sé, ahí me quedo. Sí, no, porque luego lo descubre la Bayer y lo que hacen es arrasar la selva en busca de esa planta. Eso está pasando. O sea, hay plantas muy poderosas en la selva amazónica que se las están llevando para fabricar en los laboratorios y luego venderlo como que es el medicamento cuando es la planta. Y eso está pasando. Entonces yo decía, pero este chamán, no sé, ahí tengo una... Yo sé que lo hará con buena intención Ariadna, estoy segurísima que él lo hará con buena intención. Luego ya veremos a ver cómo acabamos. Pero lo importante es la voluntad de este señor, este chamán, y qué casualidad las cosas, ¿no? Que tu papá lo haya encontrado, haya hablado de este tema y lo hayas podido tú conversar, porque me parece muy interesante. Bueno, a mi papá le encanta recibir sesiones chamánicas, ¿eh? Y reiki, de todo. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho esta puntualización. Lo vuelvo a repetir, en este canal abogamos por todo, por la medicina y por todo lo que hablamos en este canal. Bueno, Ariadna, me estaría un buen rato hablando contigo. Yo, la verdad es que estoy encantadísima. Yo creo que si la conocéis personalmente más, os va a gustar, os puede atender online. Podéis, si vais a Menorca unos días o a Mallorca, os cogéis un barquito y vais allí, o sea que ya va a estar, normalmente suele estar allí. Yo siempre me despido de todas mis invitadas diciendo muchísimas gracias, moltes gràcies, namaste. Gracias, a tú. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.